En este video vamos a hablar del método de diferencias finitas y cómo se relaciona con el método de elementos finitos. Entonces, vamos a comenzar describiendo el método de diferencias finitas para esta misma ecuación que veníamos trabajando. Y la idea es la siguiente. El método de diferencias finitas se basa en pensar la aproximación de las derivadas por diferencias. Por ejemplo, la u' en un x, yo la puedo aproximar por la u en x más h menos u en x menos h. Esto es lo que se conoce como una diferencia centrada sobre 2h. Y si utilizo esta fórmula de diferencia, esa igualdad, ese símbolo de aproximado se puede cambiar por un igual y aquí poner un término que tiene un error de tamaño h cuadrado multiplicado por derivadas segundas o terceras, en este caso de la u. Bien, también podríamos usar un tamaño h, vamos a llamarlo h sobre 2, la mitad, y en lugar de dividir por 2h, entonces tengo que dividir por h nada más. Entonces, si yo quiero la derivada segunda de la u en un x, lo puedo aproximar. Vamos a escribir así este símbolo aproximado para no andar acarreando los errores. Lo puedo escribir como aproximadamente la u' en x más h sobre 2 menos la u' en x menos h sobre 2 sobre h. O sea que usé esta fórmula para u segunda pensando que la derivada segunda es la derivada primera de la primera. A su vez, ahora uso esa misma fórmula en cada uno de estos dos términos. Entonces, cuando aproximo el primero, me queda u en x más h sobre 2 más h sobre 2 menos u en x más h sobre 2 menos h sobre 2 sobre h. Esa es la aproximación de esta primera derivada. Vamos a poner 1 sobre h multiplicado por todo esto, donde estoy escribiendo ese 1 sobre h. Y después tengo que restar u, la aproximación de esta derivada, por una diferencia centrada. Entonces es u en x menos h sobre 2, ese es el punto, más h sobre 2, menos u en x menos h sobre 2, menos h sobre 2, sobre h. Y ahora escribo eso simplificando un poco. A ver, veamos. Esto es h, esto es 0, esto es 0 y esto es h. Es decir, que me quedó. Y tengo un h dividiendo acá, que lo puedo sacar el factor común con este h, es un h cuadrado. Es decir, que quedó h cuadrado, y acá arriba me quedó u en x más h, menos, tengo este y este dos veces, u en x más u en x menos h. Y esta fórmula tiene un error que también es de orden h cuadrado, por derivadas, en este caso cuartas de la u, porque tengo derivada segunda, lo que estoy aproximando. Esto pueden encontrarlo casi en cualquier lugar, incluso en Wikipedia. Entonces la idea es que voy a aproximar, que voy a tomar ahora del intervalo 0,1, una partición donde tendré por aquí xy menos 1, xy más 1, una partición uniforme, es decir que acá voy a tener un intervalo h y ese h es 1 sobre n, y entonces la u segunda en xy la voy a aproximar por la u, a ver si escribo aquí xy en lugar de x, me queda u en xy más h, que es el xy más 1, menos 2 u de xy, más u de xy menos 1, sobre h cuadrado. Esa es la fórmula que voy a aproximar. Y entonces, yo por un lado sé que esto, si le pongo un menos, me queda menos, más y menos aquí. Y entonces yo lo que sé
es que menos u segunda es igual a f de xy. Por lo tanto, esto es aproximadamente f de xy. Voy a hacer un poco de lugar en la parte derecha de la pizarra. Y entonces con eso yo me voy a fabricar una fórmula que debería cumplir la solución aproximada. Entonces voy a llamar u mayúscula sub i a una aproximación de u de xy, y van a ser las que cumplan que menos ui menos 1 más 2ui menos u sub i más 1 sobre h cuadrado sea igual a f de xy. Y esto lo voy a tener para ir desde x1, para que tenga un x0, hasta, en este caso, el n-1. Entonces tengo n-1 ecuaciones, y todavía me faltaría decir, bueno, la u0, si la quiero pensar, es el valor en el 0, es esto igual a 0, y todavía me faltaría ver qué hacer con esta condición de borde. Este curso no se trata de diferencias finitas, así que no voy a entrar en detalles, solamente quería que nos quedemos con esta fórmula, que es la fórmula que yo tengo que cumplir para casi todos los i y todos los del interior, solamente para poder comparar con elementos finitos. Entonces pasemos ahora a los elementos finitos lineales, es decir, estamos pensando que S es el espacio de funciones continuas, con B restringido a cada intervalito xy menos 1 xy lineal, y B en 0 igual a 0. Ese es mi espacio de elementos finitos. Ya habíamos visto que una base, la base nodal era la base de estas funciones phi sub i, que cumplían que phi sub i está en S, y phi sub i en xj era delta ij. Muy bien, entonces, ¿en qué consistía el método de elementos finitos basado en la aproximación de Galerkin? Buscar la función u sub s en este espacio discreto que cumple que a de usb es igual a fb para todo b en S. Es decir, la misma formulación variacional cambiando solamente el espacio. Bien, vimos que para resolver este problema, para demostrar, por ejemplo, la existencia, uno escribía esta incógnita u sub s como una combinación de los elementos de la base. Al escribirla como una combinación de los elementos de la base, esta ecuación de acá a la izquierda se transforma en un sistema de ecuaciones sobre las incógnitas u sub j que las agrupamos en un vector u, y ese sistema de ecuaciones se escribe en forma matricial como k por u igual a f, donde k es la matriz de rigidez de los productos de a de phi j phi i, que es esta integral, y del lado derecho tengo un vector con componentes f sub i, que son las integrales de f por phi sub i. Bien. Observemos lo siguiente ahora. Las componentes, si yo quiero resolver este sistema, efectivamente necesito armar la matriz K y el vector F. Entonces, veamos lo siguiente. Acá tengo dibujadas la phi sub i en verde, y después tengo la phi sub i más 1 y la phi sub i más 2. Cuando yo calcule esta integral entre phi j y phi i, pero si j es i más 2, por ejemplo, tengo que integrar la derivada de esta función por la derivada de esta función, que vale 0 acá. Entonces, los soportes son disjuntos, bueno, coinciden en un solo punto, por lo tanto vemos que K y J va a ser 0 cuando el I o el J sea 2 más que el I, o 3 más que el I, o 4 más que el I. Y lo mismo para la izquierda, es decir, que eso va a ser 0 si el valor absoluto de I menos J es mayor estricto que 1. Entonces, si el I y el J están a distancia mayor que 1, la integral da 0. Y después les voy a dejar como ejercicio verificar que cuando calculen el K de I sub I, eso da 1 sobre HI más 1 sobre HI más 1. Donde HI es la longitud del iésimo intervalo y HI más 1 es la longitud del intervalo I más 1, o sea, del elemento I más 1.
Y en el caso en que, digamos, son todos ceros, los K y I son distintos de cero porque estoy integrando la phi multiplicada por sí misma, y cuando calcule la integral de la phi sub i por la phi sub i más 1, fíjense que voy a tener, tengo que integrar la derivada de esta función con multiplicada por la derivada de esta. En este intervalo, la phi sub i más 1 es 0, por lo tanto ahí da 0 la integral. En este intervalo, la phi sub i da 0, por lo tanto, la integral es solamente una integral en el xi y el xi más 1. Voy a hacer un poquito de espacio para poder explicar esto con un poquito más de claridad. Entonces, quiero observar lo siguiente. Cuando calcule k de i, es la integral, en realidad es la integral entre 0 y 1, de phi sub i' al cuadrado. Pero esta función phi sub i tiene su soporte entre xi menos 1 y xi más 1, por lo tanto es la integral entre xi menos 1 y xi más 1, que la puedo dividir entre dos integrales, entre xi menos 1 y xi, y la integral entre xi y xi más 1. Cada uno de estos se corresponde con cada uno de estos dos resultados. A ver si puedo darle un poco de orden. Y entonces, recordemos que esta matriz es simétrica. Dijimos recién que K y J es 0 si valor absoluto de I menos J es mayor estricto que 1. Y K y I más 1 son los elementos que están arriba de la diagonal. Van a ser lo mismo que K y más 1 I, que son los que están debajo de la diagonal. Y entonces decía recién que estoy integrando la phi sub i derivada multiplicada por la derivada de la phi sub i más 1. Fuera de este intervalo, que es el xi y xi más 1, una de las dos funciones es 0, por lo tanto el producto también. Y entonces esto es siempre la integral entre xi y xi más 1 de phi sub i' por phi sub i más 1'. Las phi son constantes y cada una es igual a 1 sobre h o menos 1 sobre el hi correspondiente, por lo tanto esto da, al integrarlo, que la longitud es 1 sobre hi. Menos, 1 sobre hi más 1. Igualmente esto les pido que lo verifiquen en uno de los ejercicios. Entonces, dijimos, la K, en la diagonal tengo estos números, fuera de la diagonal tengo estos números, a la derecha y a la izquierda o abajo, y fuera, más lejos de la diagonal, tengo todos ceros. Eso quiere decir que la matriz K va a ser una matriz tridiagonal. Va a tener la forma, va a tener los números 1 sobre hi más 1 sobre hi más 1 en la diagonal. En la diagonal que está pegada a esa, va a tener los números 1 sobre hi más 1, en la posición i más 1. Y en la diagonal que está debajo, va a tener también los números 1 sobre hi en la fila i. Y el resto, todo esto va a ser 0. Cero, cero. Por eso es una matriz tridiagonal. Del lado derecho de la ecuación, voy a mirar ahora esta parte,
tengo la integral de f por la phi sub i, que de nuevo tiene soporte entre xi más 1 y xi. Eso va a ser la integral entre xi menos 1 y xi más 1 de f por phi sub i. Y si uno hace, por ejemplo, una aproximación de esto, uno ve que esto puede ser aproximado por la f en el xi por la longitud del intervalo, que es, por la integral de la phi sub i, que es la longitud del intervalo sobre 2, porque es el área de un triángulo, es decir, que esto le queda hi más 1 más hi sobre 2. Pero esa es una aproximación y no estoy entrando mucho en detalle. Lo que quiero ir es lo siguiente. Cuando yo mire la ecuación y la correspondiente a la fila i, lo que voy a tener es 1 sobre hi, por la u sub i menos 1, más. Perdón, este iba con un menos, los de la diagonal iban con un menos. Más 1 sobre hi más 1 sobre hi más 1 por la ui menos, menos 1 sobre hi más 1 por la u sub i más 1. Esa es la ecuación correspondiente a la fila i. Y eso tiene que ser igual a la integral de f por phi sub i. Si tenemos una partición que se llama, de las que se llaman uniforme, es decir, que todos los h sub i son iguales a un mismo h, que es el 1 sobre n, esta fórmula se transforma en menos 1 sobre h por u sub i menos 1, más 2 sobre h por u sub i, menos 1 sobre h por u sub i más 1. Y del lado derecho, si la aproximamos por lo que decíamos recién, que es esta fórmula de acá, nos queda f por 2h sobre 2, es decir, f por h. Fi por h. Y si ahora divido todo por h, me queda h cuadrado, y acá me queda menos u sub i menos 1, más 2 u sub i, menos u sub i más 1, igual a fi. Y esta fórmula, que nos quedó acá, es exactamente la misma, salvo que hicimos una aproximación de esta integral, es la misma que la del método de diferencias finitas que tenemos acá. Entonces esto lo que nos dice es que el método de elementos finitos es un método de diferencias finitas. La diferencia está en cómo llegamos al sistema de ecuaciones. En una dimensión realmente son muy parecidos. En diferencias finitas tendríamos que estudiar qué hacer con esta condición de borde, que en elementos finitos fue lo que se llamó condición de borde natural y no hubo que hacer casi nada. Pero vamos a ver que cuando pasemos sobre todo a más dimensiones, que el método de elementos finitos tiene una versatilidad mayor, porque si quiero resolver en un dominio una ecuación en un dominio con una forma así, el método de elementos finitos basta con subdividirlo, por ejemplo, todo en triangulitos, con método automático. En cambio, si quisiera usar un método de diferencias finitas, lo usual es pensar en particiones del dominio que sean alineadas con los ejes, y eso ya nos empieza a poner dificultades en cómo tratar bordes o formas más diferentes. Pero eso ya llegará cuando pasemos a más dimensiones. Por ahora terminamos acá.